La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y yo siempre te alabaré. Ok, Tú eres todo. parece que ya estamos en vivo. Buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Soy miembro de la iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South Joe Road, ahí en West Palm Beach, Florida. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvaciones. También estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de Facebook. El nombre de la página es Mensajes Salvación. La fecha 20 de noviembre 20 de noviembre del 2018. Son las 7:03 tiempo del este. 7:03 tiempo del este. Muchas gracias a nuestros hermanos por su invitación a este programa, a esta radio. Esta radio, nuestros hermanos encargados están realizando una extraordinaria labor. Hay muchos hermanos que están dedicando de su tiempo para la transmisión del Evangelio. Y esto es muy importante porque llega a personas que de otra manera nos fuera imposible llegar. Entonces, gracias una vez más, hermanos, que nos han invitado. También, bueno, sobre todo gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y es un gran privilegio. Yo siempre lo digo porque el mensaje de Dios ya está dado. Lo que Dios quiere que el hombre sepa ya está en la Biblia. Entonces nosotros somos simple y sencillamente portavoces de ese evangelio, de la palabra de Dios, ¿verdad? Que ya nuestro Señor Jesucristo, perdón, Dios nos ha dado. El programa que estamos transmitiendo semana a semana, hermanos, se titula ¿Quién es Jesús? El día de hoy estaremos tocando el estudio número 42, la parte número 42. Así es, hermanos, el tiempo vuela, ya tenemos tiempo transmitiendo estos programas. Este es el estudio número 42. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, porque de eso se trata este estudio, ¿verdad? Tratando de responder esta pregunta tan importante de nosotros como cristianos. ¿Quién es Jesús? Todo gira en torno a Él. Entonces es muy importante que comprendamos y que tengamos capacidad de responder a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y la manera como la vamos a responder, bueno, pues es a través de un estudio de los evangelios, ¿verdad? Los evangelios, como se los he comentado antes, es la biografía autorizada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Autorizada por Dios. Hermana Bonnie Romero, que Dios la bendiga. Gracias y saludos igualmente. Antes de iniciar vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que recibimos diariamente de parte de ti. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, por la vida, porque nos dejas vivir un día más y porque hasta estos momentos nos has ayudado en todo lo que te hemos pedido, Padre. Eh, Te damos también gracias por ese infinito amor que demostraste con nosotros o para nosotros al mandar a tu Hijo para morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Es algo que nunca, nunca nos debemos de olvidar y siempre lo debemos de estar diciendo y siempre lo debemos de tener bien grabado en nuestras mentes.
este gran amor que tú tienes para con nosotros, porque a través de entender bien este amor que tú tienes para con nosotros, a través de reconocerlo, nosotros así podemos también ser así con nuestros hermanos, ser así con nuestras familias, ser así con nuestros vecinos, ser así en donde quiera que nos encontremos. Ayúdanos, fortalécenos cada día. Que estos estudios sean de provecho para nuestras mentes y que los podamos aplicar cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a iniciar, les decía, en el Evangelio de Lucas, vamos en el capítulo 11. Ya han pasado 2 años de su ministerio. Estos 2 años los pasó en el área de Galilea, en la región de Galilea. Esta región, si tú has checado el mapa de la región de Israel, te darás cuenta que esta región estaba hacia el norte, ¿verdad? Hermana, que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Así es, palabras de Cristo. Aquí estamos transmitiendo exactamente eso. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, casi en su totalidad. Y estamos hablando un poquito al respecto, ¿verdad? Estamos tratando de entender y comprender cuál es el mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de las narraciones de Lucas, ¿verdad? Dadas en este libro. Y es muy importante. Recordemos que estos libros, estos evangelios fueron escritos para gente que vivió hace más de 2000 años. Fueron escritos en un idioma que en la actualidad ya no lo tenemos, ¿verdad? O ya no existe, ¿verdad? Fueron escritos en el griego común, como se le llama. Entonces, hay ciertos aspectos que tenemos que considerar al estudiar estos libros, ¿verdad? Debemos de considerar básicamente estas 2 cosas, ¿sí? Ponernos o ubicarnos en la posición de Lucas y decir, ok, Lucas, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué mensaje quiso transmitir a través de esto que está narrando, ¿verdad? A los hombres de hace 2000 años, ¿verdad? Y una vez que entendemos ese mensaje, bueno, ese mensaje tiene enseñanza para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que yo trato de transmitirles aquí, ¿verdad? ¿Qué enseñanza tiene este libro, particularmente este libro, para nosotros en este siglo, ¿sí? Vamos a iniciar ahí en Lucas capítulo 11 del versículo 27 y versículo 28. Vamos a ver esos 2 versículos. Los leo, hermanos y hermanas. Dice Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. Dice de la siguiente manera: y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿sí? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿sí? Hay una actitud bastante perversa y es una actitud normal, que hasta cierto punto normal, que se ha dado en los seres humanos desde los inicios de la humanidad hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Esa tendencia de poner el énfasis a ciertas personas que están relacionadas con aquel Dios al cual tú estás dando culto, ¿verdad? Estás rindiendo adoración. Ciertas personas o también a ciertos lugares, ¿verdad? Que la gente considera que aparecieron, que la gente considera que ahí se ve, ¿verdad? Que ahí se muestra. Es una tendencia que el ser humano tiene, ¿verdad? A venerar, a adorar, a reconocer este tipo de situaciones. Y como
Y como vemos, y en la explicación corta de estos dos versículos, simple y sencillamente dice el Señor Jesucristo, no, esto no es así, ¿sí? El Señor Jesucristo aquí está diciendo lo importante, ¿sí? Lo importante es que escuches la palabra de Dios y la guardes en tu corazón, ¿verdad? Lo importante es que escuches la palabra de Dios y la guardes. Eso es lo importante, ¿sí? Aquellas personas relacionadas con la deidad, no aquellas personas relacionadas con Jesús, no aquellos lugares donde se dice que Jesús apareció. No, eso, venerar eso, recordar eso, ah, mostrar una particular ah, atención a todo esto, no nos sirve. Dios quiere que escuchemos su palabra, pero que no solamente le escuchemos, ¿verdad? Que la obedezcamos y la guardemos en nuestros corazones. Y déjame te digo algo, y aquí es muy importante notarlo. ¿Te has preguntado alguna vez en el ser humano cuál es el espíritu del hombre, verdad? ¿Sí? Ahí en Génesis se nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿No te has preguntado de qué es lo que hace que seamos semejantes a Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que estemos hechos a imagen y semejanza de Él? Y la respuesta es bien simple y es bien sencilla. Y si tú entiendes esta respuesta, muchas de las lecturas de la palabra de Dios que tú leas, tú las vas a comprender más fácil, ¿sí? La respuesta bien simple es aquello, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace que seamos semejantes a nuestro Dios? Bueno, pues aquello, mira, escucha, aquello que nos hace diferentes de otros seres vivos, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que nos hace diferentes, ¿sí?, a otros seres vivos? Tu mente, ¿sí? La capacidad que tienes para razonar, la capacidad que tienes para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? El libre albedrío, la fuerza de voluntad, que no es más que decidir, ¿sí?, entre las opciones que tienes o las opciones que se te presentan en la vida, ¿verdad? Ese es el libre albedrío. También los seres humanos tenemos características que nos hacen semejantes a Dios, como la imaginación, la lectura, ¿sí?, la capacidad de leer. Todo eso nos hace semejantes a Dios, ¿verdad? Eso nos dice que somos semejantes o que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Básicamente, ¿tu espíritu qué es? ¿Sí? Tu mente. Tu mente es tu espíritu, ¿sí? Entonces, una vez que entiendes este concepto, vámonos a responder otra pregunta. ¿Qué entiendes tú, ¿sí?, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, ahí en el relato en Juan, ¿verdad? Parece que es el capítulo 2, el relato de Juan con la samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana. Le dice los adoradores, es necesario que los adoradores de Dios llegará el tiempo. Vamos a leerlo mejor, para no estar aquí, porque no me acuerdo muy bien. Es Juan. Juan. Capítulo 4. ¿Sí? Evangelio según San Juan, capítulo 4. ¿Sí? Versículo 23 y 24. Y mira, te lo voy a leer. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la pregunta, ¿sí? En base a estos versículos, la pregunta sería, ¿qué entiendes aquí? ¿Sí? ¿Qué entiendes cuando dice nuestro Señor Jesucristo que es necesario a Dios que se le adore en espíritu y en verdad? Ok. Si le estoy diciendo que el espíritu en el ser humano es la mente, ¿verdad? Aquello que nos da la capacidad de razonar, de leer, de comprender, de analizar las cosas, ¿sí? Entonces, por conclusión o por consecuencia, aquí nos está diciendo básicamente nuestro Señor Jesucristo que a Dios le tenemos que adorar, ¿sí? En base a tu intelecto, en base a tu razonamiento, ¿sí? Aquí la adoración a nuestro Señor Jesucristo, la adoración a Dios, no sale de tus emociones, no sale de tus instintos, no sale de tu yo carnal o de mi yo carnal. No, la adoración a Dios es una adoración en espíritu. Esto es una adoración mental. ¿Y qué quiere decir cuando dice y en verdad? Simple y sencillamente que le adores, ¿sí? Que le adores tal y como Él lo ha escrito o lo ha mandado en la palabra de Dios, ¿sí? En espíritu y en verdad, ¿sí? Y esto es lo que entendemos aquí en Lucas 11:28, ¿verdad? Dice, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? En este caso, aquí esta mujer en el 11:27, cuando la mujer grita, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que va más. Aquí básicamente está diciendo, yo reconozco en Jesús que es un gran rabí, yo reconozco que es un gran maestro, ¿sí? Por lo tanto, por reducción, ella está diciendo, su mamá también, ¿sí? Es igual que él. Su mamá, o sea, María, es igual que él. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, no, eso no es así, ¿sí? Eso no es así. Todos sabemos que María fue una extraordinaria mujer, ¿sí? Una mujer que fue del agrado de Dios, una mujer que Dios eligió, ¿sí? Para que llegara a este mundo terrenal, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Pero de ahí decir que adoramos a María porque ser la madre de Jesús, ¿sí? Hay mucho trecho y no es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí, ¿verdad? Simple y sencillamente, la relación personal que tienen, la relación que deben de tener los seres humanos conmigo, o sea, con Dios, debe de ser una relación personal, ¿sí? Debe de ser una relación personal, ¿verdad? El hecho de que seas la madre de Jesús no indica nada, ¿sí? Y no por eso tenemos que adorarla. No por eso tenemos que adorar a sus hermanos, ¿sí? No por eso tenemos que tenerle un aprecio especial al pueblo judío, porque él era judío, ¿sí? Nadie tiene esa exclusividad, ¿sí? De Dios, ¿verdad? Sino solamente todo aquel que escucha la palabra de Dios, ¿sí? Y la guarda en su corazón, ¿verdad? Y la obedece. ¿Sí? Entonces, si te fijas que esto es lo que se debe de entender, si te fijas que básicamente es lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo aquí es lo mismo que está diciendo ahí en Juan nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí también está diciendo lo mismo, ¿verdad? Bienaventurados, bendecidos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces,
no se nos olvide esto, y esto es muy importante, ¿verdad? Desde el punto, por ejemplo, y particularmente hablando de María, ya ven que algunos grupos religiosos la exaltan a lo máximo, algunos grupos religiosos la ponen al mismo nivel que Jesucristo, le dan la misma honra, le dan la misma adoración que el Señor Jesús. Y esto es totalmente un error, ¿verdad? Esto es total y absolutamente un error. Esto no es aquí, esto no es así, ¿verdad? Esto nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos que adorar en espíritu, recuerda, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Esto es a través de la mente, a través del razonamiento, de entender y de comprender, de analizar, de escudriñar las palabras de Dios, ¿verdad? Porque una vez que tú entiendes, tú comprendes, tú escudriñas la palabra de Dios, tú vas a llegar a tener un concepto más adecuado de lo que Dios, ¿sí? Ha establecido que el ser humano haga, ¿sí? Tú vas a tener la verdad de lo que Dios quiere que tú hagas, de lo que Dios quiere que yo haga. Entonces no se nos olvide, hermanos, no se nos olvide. Esto es lo que entendemos en estos dos versículos, ¿verdad? Lucas 11, 27 y 28. Ya para terminar, déjame decirte que no agradamos a Dios por la proximidad con santuarios. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. No agradamos a Dios por los orígenes nacionales, por religiones familiares tradicionales, ¿verdad? Sino solamente agradamos a Dios si tenemos su palabra, ¿sí? Si la obedecemos, ¿verdad? Y si la obedecemos. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer 4 versículos más. Voy a pedir nuevamente que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 11, 29 al 32. Y lo leo. Y juntándose la multitud comenzó a decir: esta generación es mala, demandan señal. Y señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Hermano Roberto Copado, saludos, que Dios te bendiga. ¿Sí? Incredulidad. Gracias, hermano, igualmente. Incredulidad. Para comprender un poquito estos 4 versículos, tenemos que regresar ahí a Lucas 11, capítulo Lucas 11, capítulo 16. Sí, Lucas 11. Rocío Trejo Castañeda, saludos, gracias. Saludos, que Dios te bendiga. Sí, Lucas 11, 16. Lucas 11, 16. Aquí lo tengo, hermanos. Sí, para entender estos 4 versículos, ¿verdad? Sobre la señal de Jonás, tenemos que regresar un poquito al 11, 16 para entender el contexto, ¿verdad? De por qué está hablando nuestro Señor Jesucristo estas palabras, o por qué Lucas está narrando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el 11 y 16 dice de la siguiente manera. Se les voy a leer desde el 15, ¿verdad? Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal
del cielo. Bueno, del versículo 17 en adelante, ahí mismo en el capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo les da una respuesta contundente, ¿verdad? Y les demuestra categóricamente que Él no está en colusión con Satanás, ¿verdad? Que Él lo que está haciendo es de Dios, que no es del diablo, ¿verdad? Que no está en unión con el diablo, ¿verdad? De hecho, le dice, es ilógico lo que ustedes están pensando, ¿verdad? Y al final les dice, en el relato, ahí en el mismo 11 del capítulo 23, les dice, en realidad yo no soy el que estoy con Satanás, ¿verdad? Ustedes son los que están con Satanás, ¿verdad? Ustedes son los que tienen al maligno en sus corazones. Entonces, bajo ese contexto, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando, ¿verdad? Y aquí en estos versículos, el 29 al 32, responde, ¿sí? Responde a aquellos que le decían, queremos una señal del cielo, ¿sí? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está respondiendo, ¿verdad? El motivo de esta pregunta era para probar a Jesús. Básicamente ese era el motivo, para probar a Jesús. Estaban insatisfechos con sus afirmaciones mesiánicas, ¿sí? Para ellos, ¿sí? Su mente, ¿sí? Para ellos, lo que ellos veían en el Señor Jesucristo, los milagros que realizaba, para ellos no era prueba, ¿sí? De lo que decía ser, ¿verdad? Para ellos no era prueba de que Él era el Mesías. ¿Y sabes por qué para ellos no era prueba, para esta gente incrédula? Porque ellos en su mente tenían otro concepto de lo que sería el Mesías. Entonces ellos querían ver al Mesías que tenían ellos en su cabeza, que tenían ellos en sus mentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Pues nuestro Señor Jesucristo simple y sencillamente les está diciendo señales, ya les di, ya no les voy a dar señales más. Sin más señales que estas que ustedes han visto, ¿sí? De hecho les dice, una señal más les voy a dar, ¿verdad? ¿Sí? Una sola señal más les voy a dar, ¿sí? Hermana María Isabel Cruz, igualmente, gracias, hermana, saludos y que Dios le bendiga también, ¿sí? Una sola señal más, ¿verdad? Y esta señal es la de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Esta es la gran señal, la última señal que Dios le va a dar a este pueblo incrédulo, ¿verdad? De que Él es Dios, de que Él es el Mesías, del cual la Biblia o del cual se ha venido hablando desde los inicios de la humanidad, ¿verdad? Esta es la última señal, ¿verdad? Como podemos ver, ni siquiera eso creyeron, ¿verdad? El pueblo de judíos estaba tan cerrado, estaba tan aferrado en sus propios pensamientos que se negaban rotundamente a aceptar el Mesías espiritual, ¿verdad? A aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo les mostraba de Él, ¿verdad? Les enseñaba, ¿sí? Ellos querían a fuerzas, ellos querían al Mesías que tenían en sus mentes, ¿verdad? ¿Cuál era este? Pues un Mesías terrenal, ¿verdad? Un Mesías lleno de poder material, ¿verdad? Un Mesías que destruyera a sus enemigos, un Mesías que les diera abundancia al pueblo judío, ¿verdad? Esto era lo que querían, ¿verdad? Sí, un Mesías materialista. Estas gentes eran sumamente materialistas. La tradición rabínica, lo que les estoy diciendo, caracterizó el advenimiento del Mesías judío como un tiempo de gran guerra para los gentiles y una gran prosperidad material para los judíos. ¿Sí? De hecho, en mucha literatura judía, ¿sí? Que no es lo que le llamamos apócrifa, o sea que no está dentro del canon judío, se describe mucho sobre este Mesías, ¿verdad? Se dice mucho sobre las características que la gente pensaba de el Mesías que ellos estaban esperando, ¿sí? Y por lo visto, y por lo que vemos aquí, Jesús no mostraba señales de ser un Mesías vengador, ¿verdad? Un Mesías proveedor, a excepción de cuando dio o alimentó a 5,000 hombres, ¿verdad?
Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo las señales que daba no daba señales que ellos esperaban ver. Entonces, por eso la solicitud del cielo, ¿verdad? A ver, tú eres el Mesías, manda una señal del cielo. No sé, ellos esperaban ver que bajaran miles de ángeles, ¿verdad? No sé, dispuestos con espada, dispuestos a pelear con él y dispuestos ya a destruir al imperio romano, ¿verdad? A expulsarlos de la tierra de Israel, ¿verdad? Ellos esperaban ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso lo de señales del cielo. Entonces, ahí está, por eso la hostilidad que tenían hacia él, ¿verdad? Porque Jesús no cumplía con sus expectativas materialistas. Jesús, como se los he comentado, ya había dado numerosas señales de su deidad, ¿sí? Pero esa deidad, pero esas señales no le interesaban, ¿verdad? No les interesaba la deidad de Dios, ¿sí? Ellos solamente querían a su Mesías materialista. Jesús una y otra vez trató de persuadirlos, ¿verdad? Trató de convencerlos de que Él era el cumplimiento exacto de los profetas, ¿verdad? Él era el cumplimiento de todo lo que los profetas habían venido diciendo, ¿verdad? Desde tiempos inmemorables hasta esos tiempos, ¿verdad? Pero ellos simple y sencillamente tenían sus oídos cerrados a la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente no querían saber nada de esa palabra de Dios, ¿verdad? Porque era palabra de Dios. Pero ellos no querían saber nada de eso, ¿verdad? Y de hecho, esa es la razón por la que Jesús los llama generación malvada y adúltera, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿sí? Dios ha dado suficiente evidencia para corroborar su palabra, ¿verdad? Y aquí debemos de entender y comprender mucho esto que yo les voy a decir, ¿verdad? Cuando el hombre exige más de lo que Dios ha decretado, ¿sí? Cuando el hombre exige más de lo que Dios ha decretado o de lo que Dios ha dado, ¿sí? O de lo que Dios considera que es necesario, ¿sí? Esto es pecado, ¿verdad? Y este pecado provoca la ira de Dios, ¿sí? Cuando el hombre no está contento con lo que entiende, no está contento con el mensaje de la palabra de Dios, sino que no le convence algo que dice la palabra de Dios y la quiere cambiar y la quiere modificar a su contentillo. Esto es pecado, ¿verdad? Y esto, déjenme decirles, provoca, ¿sí? La ira de Dios. Y no déjenme de ponerles nada más un pequeño ejemplo de los muchos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Allí en Números 14, ¿sí? En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 11, dice, y Jehová dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? Oigan, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿sí? Y lo dice el 14:12, dice, yo les heriré de mortandad y los destruiré, ¿sí? Y a ti te pondré sobre una nación más grande y más fuerte que ellos, ¿sí? A veces la necedad del pueblo de Israel, cuando se presentaban ese tipo de pecados, desobediencia, necedad, quejas, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, de Dios era una respuesta de ira, una respuesta de enojo, ¿sí? Y esto no creas que nada más sucedía del Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta es una naturaleza de Dios de antes y de ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que Dios se siente cuando los hombres tratan de modificar la palabra de Dios? ¿Cómo crees que se siente cuando no les gusta, cuando los hombres no están contentos con aquello que Dios considera que es necesario para el ser humano? Se llena de ira, se llena de molestia, ¿verdad? Déjate leo otro relato, ¿verdad? Y se lo encontramos ahí en 11:1. Números 11:1. Lo leo, dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos el fuego de Jehová, y consumió a los que estaban en un extremo
del campamento, ¿verdad? No lo vamos a leer el relato, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo en el inicio, no, Señor Jesús, Dios, perdón, está oyendo, ¿sí?, las quejas del pueblo, ¿verdad? De su pueblo, ¿verdad? De los judíos. ¿Y cuál es la reacción de nuestro Señor Jesús, de Dios? Sigo confundiendo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Jehová? Se enardeció de furor, ¿sí?, y encendió en ellos fuego de Jehová que consumió a los que estaban en un extremo del campamento. Entonces es pecado, hermanos. Es pecado, y este pecado provoca la ira de Dios. Y entonces es lo que estaba pasando aquí con este pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Simple y sencillamente no estaban contentos o no los convencía el mensaje que Dios ya había dado en esos tiempos a través de los profetas. Ellos no escuchaban, o si lo escuchaban, no, esto no es. ¿Sí? A pesar de ser directamente un mensaje de Dios, ellos decían, no, yo quiero un Mesías así, un Mesías asá, ¿sí? Yo quiero un Mesías terrenal, ¿sí? Y no se cerraban su mente, ¿verdad? Totalmente. Y al cerrar su mente a Jesucristo, obviamente estaban cerrando su mente a Dios. Es una rebelión contra Dios pedir más señales que las que Dios ha declarado que son suficientes. ¿Sí? Jesús hizo muchas señales que las registradas en los registros del Evangelio. Pero aquí Juan, ahí en capítulo 20, versículos del 30 al 31, se registra que lo que está escrito es suficiente como para que cualquier hombre que quiera creer pueda tener evidencia suficiente para fundamentar las afirmaciones de Cristo. ¿Sí? Así es, hermanos. Así es. Hizo mucho Jesús. Innumerables pruebas de que Él era el Mesías, ¿verdad? De que Él era el enviado de Dios, de que Él era Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y todo eso que hizo. No, vamos a leer esa cita. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Juan 20. ¿Sí? Juan capítulo 20. ¿Sí? Versículos 30 y 31. Y dice de la siguiente manera, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí te das cuenta? Ya está todo escrito, ¿sí? La evidencia que tenemos en estos tiempos de nuestro Señor Jesucristo está plasmada en la Biblia, ¿sí? En los evangelios particularmente, ¿sí? Y a pesar de haber mucho más, ¿sí?, a pesar de ser mucho más lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que está aquí es suficiente para que el ser humano crea, ¿verdad? Es suficiente evidencia para que el ser humano crea, ¿sí? La señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás fue la milagrosa preservación de la muerte de Jonás en el vientre del gran pez. Esta fue la evidencia, ¿sí?, por la cual, ¿sí te sabes la historia de Jonás, verdad? Bueno, esta fue la evidencia por la cual el mensaje de Jonás fue autentificado, ¿sí? Y la base sobre la cual Nínive, ¿sí?, creyó y se arrepintió. ¿Sí te acuerdas de la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas cuando no quiere llevar el mensaje y se esconde de Dios y quiere alejarse de Dios? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas cuando va en el barco y cuando empieza a haber muchas olas y el barco está a punto de hundirse, ¿verdad? ¿Sí recuerdas cuando reconoce Jonás que todo esto es de Dios y lo lanzan? ¿Te recuerdas que es devorado por un gran pez? ¿Sí? Después de eso llega Nínive, predica el mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Predica el mensaje de Dios y la gente se arrepiente, ¿verdad? La gente de Nínive se arrepiente, ¿verdad? Esta es la señal, ¿verdad? ¿Cuál es la señal de autentificar el mensaje de nuestro Señor, de Dios? ¿Cuál es la señal que a Jonás se le dio
para que Nínive dijera, oh, verdaderamente este es un mensaje de Dios? Bueno, pues el hecho de haber estado milagrosamente vivo dentro de un pez, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Entonces es la señal, ¿sí? Aquí vemos que Nínive sí creyó y sí se arrepintió. Jonás se convirtió en una señal para los hombres de Nínive, ¿verdad? ¿Sí? Jonás se convirtió en una señal para los hombres de Nínive, ¿verdad? Y básicamente, eh, ¿qué reconocieron la gente de Nínive? ¿Sí? Del mensaje, bueno, que el Dios de Israel es el Dios de todos los hombres, ¿verdad? No nomás del pueblo judío, ¿verdad? Es el Dios de todos los hombres, ¿sí? También, ¿qué fue lo que reconocieron a través del mensaje de Jonás? ¿Sí? Esta población de Nínive, bueno, pues que la palabra de Dios debe de ser obedecida, ¿sí? Otra cosa también es que Jehová, lo que aprendieron también es que Jehová quiere que todos los hombres sean salvos. Este es un deseo de Dios para con la humanidad, ¿verdad? En el tiempo de Jonás es un deseo que tenía Dios para con la población de Nínive, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jehová iba a hacer? Pues iba a librar a todos de la destrucción si se arrepentían, ¿verdad? Y como y eso efectivamente fue lo que pasó, ¿verdad? La población o la gente de Nínive se arrepintió, ¿sí? Entonces, la única y gran señal de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La única y gran señal que Jesucristo dará a esta generación, le dará a la generación de sus tiempos, de los tiempos en que estuvo Él ahí, ¿verdad? Y la señal que también es para nosotros, ¿sí? Desde hace 2000 años hasta la fecha, ¿sí? Es su milagrosa resurrección, ¿verdad? Su milagrosa resurrección de la muerte misma, ¿sí? ¿Cómo entendemos esto? Pues simple y sencillamente que Jesús no será meramente preservado de la muerte, ¿sí? Jesús va a morir, pero va a volver a la vida otra vez. Esa es la gran señal, ¿verdad? Y de esto es lo que el Señor Jesucristo está hablando. Hermana Rocío Trejo, ¿de dónde soy? Oh, soy de México. Somos de México. Sí, esta es la señal que les está dando. Sí, esta es la señal que va a dar, ¿sí? En ese tiempo a la gente de su generación, ¿sí? Pero es la señal que nos ha dado a todo el mundo, ¿verdad? Hasta nuestro tiempo, ¿sí? Y aquí también, déjame te digo algo, me queda un poco, todavía tenemos tiempo. Aquí también, uh, algunos al interpretar dogmáticamente las escrituras han dividido a los creyentes. Oh, no, no hay problema, Rocío, no hay problema. Algunos al interpretar dogmáticamente las escrituras han dividido a los creyentes sobre la cuestión de si Jesús estuvo literal 3 días y 3 noches en la tumba antes de su resurrección o no, ¿verdad? Hay muchas discusiones al respecto, ¿verdad? No, no, pero es que ahí dice en Lucas, ¿verdad? Déjate digo dónde dice. Mm, pues ahí está, ¿sí? No hay que crear dogmas, ¿verdad? De cuando dice 3 días y 3 noches, ¿verdad? No, no hay que crear dogmas de eso. Aquí el acontecimiento importante es que el Señor Jesucristo murió y resucitó. De eso, de hecho, esa última señal que Él dio a los de su generación y nos ha dado a nosotros, de hecho, ese es el acontecimiento más importante, ¿sí? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sobre eso se basa
El hecho de que tú y yo ahorita estemos hablando de Él, ¿verdad? ¿Sí? En eso se basa, ¿sí?, el que nosotros nos digamos cristianos, ¿sí? Dice Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, porque si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces no tiene sentido que digamos que somos cristianos, no tiene sentido que yo esté aquí hablándoles de la palabra de Dios. Entonces a esto se refiere, a esta última señal, ¿verdad? Se rehúsa a darle las señales que ellos quieren, ¿sí? Les dice, sin embargo, les voy a dar una última señal, ¿sí? Y en esto nos debemos de enfocar, ¿verdad? Este es el mensaje que en el cual debemos nosotros de enfocarnos, ¿verdad? No que resucite, de que fue sepultado en el miércoles o el jueves y son para que se cumplan los 3 días y no, olvidémonos de eso, hermanos. Olvidémonos de eso, ¿verdad? No creamos divisiones, no hay que crear dogmas de todo eso, ¿sí? De hecho, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando, primero Dios, cuando ya estemos en la última semana de su ministerio aquí en aquí en la tierra. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. También habla de la reina del sur. Aquí se refiere sin duda a la reina de Saba. Si has leído el relato, se lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 10, ¿verdad? Es una reina de el extremo sur de la península de Arabia. Sí, ella visitó Palestina en los días de Salomón. Ella había oído hablar mucho de Salomón, había oído hablar mucho de su sabiduría, ¿verdad? Y no lo creía, dijo, no, yo tengo que verlo, tengo que oírlo, ¿verdad? En persona. Hermana Flor González, saludos, gracias hermana, que Dios te bendiga. Sí, aquí se refiere a este relato, a la reina de Saba. Ella había oído hablar de la sabiduría de Salomón, pero no lo creía, ¿sí? Pero no lo creía. Cuando lo puso a prueba, se convenció y rindió homenaje a su sabiduría. Claro está, no sabemos si ella se hizo creyente en Jehová o no, pero su homenaje a Salomón fue una admisión, ¿sí? De que la sabiduría del rey provenía de Dios, ¿sí? Y a eso es lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. La reina de Saba creyó, ¿sí? La reina de Saba creyó que la sabiduría de Salomón era una sabiduría que provenía de Dios. Y a esto se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesús señala, después de esto, Jesús señala que uno más grande que Salomón está en medio de estas personas, es decir, el Mesías. Y no reconocen su sabiduría. Por lo tanto, ¿sí? Dice, aquí está emitiendo un juicio más, ¿verdad? De hecho, es una de las características de los relatos de Lucas, ¿sí? Emitir juicios en contra de su pueblo. Ya lo había hecho una vez, ¿verdad? Ahí cuando lanza un juicio en contra de las ciudades de Capernaum, de Corazín y Betsaida, ¿verdad? Las regiones las ciudades que se encontraban en la región de Galilea, ¿verdad? Aquí ya está en Judea, ¿verdad? Y está lanzando el mismo juicio en contra de esta gente de la región de Galilea. ¿Sí? Entonces básicamente les está diciendo, uno mayor que Salomón está aquí, uno mayor que Jonás está aquí, y ustedes no creen, ¿sí? Y ustedes no me creen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tanto la reina del sur, como Jonás, ¿sí? Los juzgarán, ¿sí? Dice básicamente, los hombres de Nínive también se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se arrepintieron. Ellos sí se arrepintieron, por eso los van a juzgar. Y aquí básicamente les están mandando un mensaje que para nada le agrada al pueblo de
de Israel, ¿verdad? Para nada le agrada a la gente que está en esos momentos ahí. Básicamente le está diciendo gentiles, los van a juzgar a ustedes, ¿verdad? No, pues es una ofensa grandísima, o era una ofensa grandísima para el pueblo de Judea, ¿verdad? Estos hombres, esta reina de Saba y este pueblo de Nínive que sí se arrepintió, no como ustedes que no se arrepintieron, porque aquí está uno, aún aunque aquí está uno mayor que Jonás y que Salomón, dice, ellos los van a juzgar, ¿verdad? Los van a juzgar. Y no, pues eso, olvídate, eso era una gran ofensa para el pueblo de Judea en ese tiempo. ¿Sí? Lo que Jesús dijo a esta generación se aplica aún más enfáticamente a cada generación sucesiva, ¿verdad? Eso se aplica también a nosotros, ¿sí? Además, ¿por qué se aplica también a nosotros? Bueno, porque nosotros tenemos, además de sus enseñanzas, en la palabra de Dios vemos sobre sus obras, en la palabra de Dios vemos sobre su resurrección, ¿verdad? Todos los siglos de historia en los que millones de personas han validado las afirmaciones de Cristo por el poder de su espíritu que vive en ellas, ¿sí? No va a haber pretextos. Es toda la información necesaria para que el hombre crea ya está dada, ¿sí? La palabra de Dios, aquí está todo, ¿sí? Aquí está todo, ¿sí? La incredulidad, hermanos y hermanas, la incredulidad es mala, ¿sí? La incredulidad es mala. Me queda un poquito tiempo, vamos a ver si podemos hablar un poquito sobre estos versículos. El 33 del 11:33 de Lucas al 11:36. ¿Sí? Lo leo. Dice, nadie pone en oculto el candil encendido ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La luz del cuerpo es el ojo, así que cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara con su resplandor te alumbra. Palabra de Dios. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Joel, hermano Joel, saludos, que Dios te bendiga, saludos a tu esposa. Hasta aquí nos vamos a quedar. También trae una enseñanza muy, muy bonita, ¿verdad? Trae algunas cosas muy interesantes que podemos aprender, ¿verdad? Aquí habla de dos tipos de lámparas, ¿sí? Una lámpara que es ¿sí? En el 11:33, ¿verdad? Cuando dice nadie pone en oculto el candil encendido ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran, todo el que quiera, vea la luz. Básicamente está diciendo, yo soy la luz. Yo no estoy en tinieblas como ustedes piensan que yo estoy, ¿sí? Que es de lo que lo estaban acusando anteriormente, ¿verdad? Algunos adversarios, ¿verdad? Yo soy luz, yo estoy con Dios, yo traigo la luz, ¿sí? Y la luz la he puesto ante ustedes, la luz la he puesto enfrente de ustedes para todo aquel que quiera verla, para todo aquel que quiera ver la luz. Ahí está, ¿verdad? Yo no la he escondido, yo no he hecho nada de cosas ocultas, ¿verdad? Todo lo que yo he hecho está a los ojos de las gentes, y lo que yo he hecho es luz, es verdad, es de Dios. Y ahí está. Básicamente es lo que está diciendo ahí en el 11:33, ¿verdad? Cuando dice nadie pone en oculto el candil encendido ni debajo del almud. Y la otra lámpara de la que habla aquí en el 34, del 34 al 36, es la lámpara en el ser humano, ¿sí? Y básicamente aquí para que entendamos esto, debemos de entender cómo los seres humanos reaccionan cómo los seres humanos responden a todo estímulo del exterior, ¿sí? Mírate tú como ejemplo, ¿sí? Esto lo vamos a hablar más a detalle mañana, primero Dios, ¿verdad? Pero mírate tú como ejemplo para que entendamos estos versículos del 34 al 36, ¿verdad?
nosotros tenemos una capacidad tremenda, ¿verdad? Nuestra mente. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos capacidad para responder a cosas externas, ¿verdad? Y cómo responde o cómo recibimos todo aquello que está externo a nosotros y que viene para con nosotros. Bueno, pues todo lo recibimos a través del olfato, de nuestro gusto, de nuestro oído, sobre todo de nuestra vista, ¿verdad? De todo, sobre todo de nuestra vista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a responder a todo a ese estímulo? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder a esa verdad que Jesucristo es? ¿Cómo vas a responder a esa verdad, a esa luz que es nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues, ¿cómo está tu mente? ¿Sí? ¿Cómo la recibes? Básicamente lo que está diciendo aquí, si tu mente, como la de estas gentes, estos adversarios, está llena de oscuridad, si tu mente está cerrada, si tu mente está en otra verdad que no es la verdad que te está mostrando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo vas a recibir esa verdad? Pues no la vas a recibir, la vas a rechazar, ¿verdad? La vas a hacer a un lado porque no es la verdad que tú tienes en tu mente, ¿sí? Pues básicamente estas son las dos lámparas, ¿sí? De las cuales habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver mañana más a detalle, primero Dios. Por lo pronto, pasó el tiempo bien rápido. Que el Señor les bendiga. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. De veras que el Señor les bendiga. Este estudio también está en la radio. Mañana, hermano, a las 6 de la tarde, hora centro. Mañana estamos aquí a partir de las 6 de la tarde, hora centro. Entonces, mañana vamos a seguir, mañana vamos a continuar con Lucas 11, del 33 al 36. Y por ahorita, bueno, que el Señor les bendiga, que tengan una agradable tarde o noche. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración.